¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Kelly Méndez y el día de hoy está con nosotros el licenciado Marco Antonio Suárez García. Él es especialista en Derecho Laboral. Y el día de hoy nos acompaña porque vamos a hablar acerca de la Guía de Acción para los Centros de Trabajo ante el COVID-19, que fue publicada el día 20 de marzo del 2020 a través de la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Pero vamos a analizar, son como recomendaciones que realiza la Secretaría para los establecimientos. ¿Qué es lo que tienen que realizar? El abogado me va a apoyar para poder desenvolver cada uno de estos puntos. ¿Okay? El primero que nos menciona, abogado, como una estrategia general de control es la promoción de la salud. ¿A qué se refiere este punto y qué es lo que tienen que hacer las empresas para llevar a cabo esta estrategia? Bueno, primero que nada, buenas tardes a toda tu audiencia, Kelly. Y vamos a hablar precisamente de las estrategias generales de control que has mencionado. Esta promoción de la salud es aquella que nos han estado haciendo llegar en todos los medios informativos del país, inclusive en las mañaneras, ¿no? en las conferencias matutinas del presidente de la Nación y de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuáles son estas estrategias de promoción de la salud? Bueno, el correcto lavado de manos, el uso de jabón, el uso de alcohol sanitizante, una sana distancia entre los empleados. Bueno, estas medidas más bien las vamos a aplicar ahora al centro de trabajo. Entonces, por eso ahora me refiero a los empleados. El no escupir, el tener una buena recolección de la basura en los centros de trabajo y el no permitir precisamente espacios sin sanitizar, ¿no? En tener una correcta desinfección. Higiene, exactamente, de espacios de trabajo. Ok, ¿cómo pueden hacer las empresas para dar a conocer todo este tipo de lineamientos que ya nos mencionó, pero para que todos los trabajadores los conozcan dentro de la empresa? Bueno, la Secretaría del Trabajo en esta publicación que realizó, honestamente una publicación muy completa, nos da ya elementos para hacer público dentro de las fuentes de trabajo todas las estrategias a seguir. ¿Cómo? Ya vienen incluso ahí los panfletos, los trípticos y cosas que pueden imprimir en los centros de trabajo y hacer públicas para todos los empleados. Ok, perfecto. Como segundo punto y estrategia que nos menciona, nos habla de una sana distancia. ¿Cómo se va a llevar a cabo una sana distancia en el centro de trabajo? Recomienda a la Secretaría del Trabajo, y además es otra de las medidas que hemos escuchado N cantidad de veces en todos los noticiarios de la Nación, recomienda a la Secretaría del Trabajo mantener por lo menos 1,5 metros de distancia entre los trabajadores. Evidentemente, los centros de trabajo no se pueden expandir nada más para tener sana distancia, entonces es recomendable tal vez escalonar las jornadas de trabajo o limitar las líneas de producción, tal vez bajar un poco la productividad o tener medio equipo de trabajadores en un turno y otro medio equipo de trabajadores. Exactamente, ¿no? El rol de turnos del que hace mención esta publicación. Acerca nos habla también de una suspensión de actividades no esenciales, nos da como una recomendación. ¿En qué momento se puede aplicar una suspensión de este tipo de actividades? Debido a la pandemia y al alto contagio, lo que se quiere evitar es la concurrencia de personas en un solo lugar. Entonces, las actividades no esenciales de la empresa, llámese aquellas que les son secundarias, pueden esperar, o aquellas que aún siendo importantes o primordiales para la empresa pueden realizarse vía remota también, ¿no? Como esto llamado home office, aquellas que pueden realizarse por medios de información del internet, pueden esperar o pueden aplazarse para que las personas no concurran al centro de trabajo y evitar una mayor cantidad de contagios. Ok, entonces para dar como un resumen de cómo se puede establecer esta estrategia de sana distancia, es, como bien lo menciona, realizar quizá un rol de turnos de los trabajadores para que no todos estén en el mismo horario dentro del centro de trabajo, realizar la suspensión de algunos trabajadores con actividades no esenciales y sería como la estrategia principal de esta sana distancia. Así es, y facilitar que aquellas personas que puedan realizar su empleo desde su casa lo puedan llevar a cabo, ¿no? Y también como estrategia y recomendación que nos menciona también la Secretaría de Trabajo y Previsión Social es suspender las actividades de los trabajadores con alta vulnerabilidad. ¿A qué nos referimos? ¿Qué trabajadores entran en eso? Las mujeres embarazadas, las madres en lactancia, personas con registro ya de enfermedades cardiovasculares, respiratorias o renales, que son altamente susceptibles a un contagio y sobre todo, más allá del contagio, a un riesgo mayor derivado del contagio, como poder sufrir la muerte. Es recomendable que ellos sí sean separados desde un inicio de sus
sus roles laborales. Evidentemente, aquellos que puedan realizar o desempeñar su actividad desde casa, lo podrán hacer o desde un lugar distinto al centro de trabajo, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, como tercer punto y recomendación para esta estrategia es un filtro de ingreso. ¿Cómo lo puede llevar a cabo la empresa para hacer esta estrategia eficaz? Bueno, es importantísimo, los centros de trabajo reciben todo tipo de visitas, ¿no? Para empezar, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 200 trabajadores y además reciben proveedores, vendedores y un chorro de gente más, entonces incluso clientes. Entonces es importante que se registren estos filtros para poder detectar y prevenir a tiempo personas tal vez que tengan temperaturas elevadas o algunos síntomas de enfermedades respiratorias. ¿Para qué? Para poder impedir su acceso al centro de trabajo e impedir de esta forma un alto contagio. Es recomendable el uso de termómetros electrónicos y al entrar para detectar, insisto, las altas temperaturas, sanitizar obviamente a las personas que van entrando con gel antibacterial o lavado de manos, ¿no? Eso es importante, ese es el filtro que se debe llevar a cabo. Obviamente este filtro no solo aplica a los visitantes, aplica a todos los trabajadores de la fuente de trabajo. Ok, perfecto. También nos menciona como estrategia, como cuarto punto, un resguardo. ¿Qué nos referimos con resguardo y cómo lo llevamos a cabo? Bueno, que el resguardo del que hace mención la Secretaría de Trabajo es ya cuando existen ciertos síntomas, ¿no? Ya tienes algún trabajador por ahí que ya tuvo temperatura y ya tuvo contacto con 2, 3 directamente de sus propios compañeros de trabajo en el centro. Entonces, el resguardo que se tiene que hacer es que enviarlos a ellos inmediatamente a hacerse el estudio clínico correspondiente, ya sea el examen de COVID. Bueno, eso lo determinará un médico de acuerdo a sus síntomas para que determinen si tiene una enfermedad o no y si debe de ser incapacitado o no para trabajar. Ok, entonces si la empresa detecta a alguien con ciertos síntomas de los ya mencionados que nos trae esta pandemia, lo manda a su casa para que se realicen las pruebas pertinentes. Así es. Okay. Y como quinto punto nos habla de un aislamiento. ¿A qué nos referimos con aislamiento? Bueno, ya el aislamiento ya es cuando la infección contagiosa o la enfermedad contagiosa ya fue declarada. Obviamente esta persona ya no puede presentarse a trabajar y tendrá que resguardarse en su casa de acuerdo a lo que médicamente le hayan recetado o recomendado. Ok, bueno, esta en general son las recomendaciones, como bien lo mencionamos, que nos hace la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para evitar así un contagio mayor. Pero vamos a hablar ahora, ¿qué va a pasar con la suspensión de las actividades? Como bien lo vimos el día de ayer, 22 de marzo de 2020, la jefa de gobierno estableció que ciertos lugares ya van a suspender sus actividades. ¿Qué pasa con estos trabajadores y dónde está su fundamento legal? Bueno, es importantísimo mencionar que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, es una autoridad sanitaria de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Salud. Entonces, si bien no existe como tal un decreto, sí es una instrucción oficial y en ese carácter, en su carácter de autoridad sanitaria. Ella recomienda el cierre de establecimientos muy altamente concurridos, como gimnasios, zoológicos, templos de culto y principalmente bares y salones de fiestas. Obviamente, evitando precisamente el contagio, pero al ser ella, insisto, una autoridad sanitaria, ya debe de considerarse dentro del artículo 427, fracción séptima de la Ley Federal del Trabajo, una suspensión de actividades conforme a la ley. Es decir, estas personas que laboran en estos centros de trabajo tendrán que ir a su casa y desafortunadamente no van a tener el goce de su sueldo completo. Simple y sencillamente van a tener derecho a una indemnización, al pago de una indemnización de un salario mínimo por día que transcurra de esta pandemia, bueno, de esta suspensión de actividades, pero solamente durante los primeros 30 días. ¿Ok? Okay. Como bien lo mencionamos, existe una suspensión de relación de trabajo, ya sea colectiva, como bien lo menciona el abogado, fundamentada en el artículo 427, y en estos supuestos es en la fracción séptima. Sin embargo, también existe una suspensión de la relación de trabajo, pero de manera individual, que está fundamentada en el artículo 42, fracción, que en este caso que estamos viviendo sería en la fracción primera. ¿Cuál va a ser la diferencia entre cada una de estas? Bueno, el artículo 42 en la fracción primera precisamente habla de infecciones contagiosas. Ese va a ser únicamente aquella persona que ya sea detectada con la infección contagiosa, ¿no? En este caso, con la enfermedad o el virus de coronavirus, y bueno, van a tener que estar aislados y la relación de trabajo va a estar suspendida. Esa relación de trabajo, esta suspensión de las relaciones de trabajo ya tiene
mucho mayor respaldo, ya tenemos mucho mayor información al respecto Okay. y evidentemente está fundada en la Ley General del Seguro Social como un genérico o en las leyes de seguridad social respectivas como ISSSTE, ISFAM o ISEMIM o aquellas entidades que tengan su propia ley de seguridad social. Entonces, ¿qué ¿Cuánto salario? deben de pagar? ¿Qué salario? El salario que van a percibir es el 60% de su sueldo, aquellos que estén afiliados al Seguro Social, que es la generalidad por tener una enfermedad general, ¿no? Ese es el salario que se les tiene que otorgar y no se los va a otorgar el patrón, sino la institución de seguridad social a la que estén afiliados. Ok, pero ojo, hay que tener en cuenta que aún no se ha declarado una contingencia sanitaria general. O sea, lo que hizo la jefa de gobierno fue para ciertos establecimientos. Entonces, a eso sí se le está pagando el mínimo del salario, pero no ha sido de manera general en el que ya todos los trabajadores tengan que dejar de presentarse No, a laborar. no, y únicamente aquellas empresas que han determinado suspender actividades por voluntad propia tienen obligación de continuar pagando los salarios al fin, toda vez que no es una contingencia sanitaria general, como bien mencionas, y únicamente aquellos establecimientos que están enumerados por la jefe de gobierno de la Ciudad de México son los que tendrán o a los que les va a aplicar el artículo 427 de la Ley Federal de Trabajo. Ok, otra pregunta, abogado. Los que están realizando trabajo de home office, que es como alguna medida que están tomando, como ya lo mencionamos, alguna estrategia, que ciertos trabajadores están haciendo home office en su casa, ¿qué salario deben de percibir? Su salario normal, su salario habitual. Al final del día ellos están siendo productivos para la empresa, ellos no han dejado de laborar, ellos si bien no están cumpliendo con estar en un centro de trabajo, sí están cumpliendo con un horario, con una jornada Sí, y sus están... actividades, como mencionamos, se los permite laborar desde su casa. Sí, tiene una facilidad que es poder transmitir desde casa, enviar correos, enviar información, recibir, etcétera, recibir llamadas. Al final del día ellos no han dejado de ser productivos para la empresa, por ende deben de percibir su salario completo. Ok, ¿algo que quiera agregar, abogado? Pues nada más que se cuiden mucho y que sigan las recomendaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En los centros de trabajo, los empleadores tomen mucha consideración respecto de los trabajadores con vulnerabilidad y también no tomen medidas innecesarias, no recorten personal. Sí, más que nada, ¿no? Que está existiendo varios comentarios que hemos recibido, es de que ya a través de esta medida o esta pandemia están realizando despidos a... Así es, no hay ninguna razón para hacerlo, la única causal para tener un despido justificado es con un aviso de rescisión y bueno, si a alguien lo están separando de su empleo bajo el pretexto de la pandemia, bueno, es un despido injustificado. Ok, bueno, sus redes sociales, abogado, para poderlo localizar, los vamos a dejar en el apartado de descripción. Cualquier duda, comentario que quieran hacerle llegar al licenciado Marco Antonio Suárez García, los vamos a dejar para que puedan consultarlo. Gracias por seguir el canal, no olviden suscribirse y gracias, abogado, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Kelly. Saludos a todos. Hasta luego, bye.